Una cosa es molestarte con tus rivales, pero otra muy diferente es molestarte con tus propios hinchas. Y en nuestro fútbol hubieron muchos casos de jugadores que por el enojo, la frustración o el saber que son unos tremendos cojos, se acaban molestando con las personas equivocadas. Es difícil lidiar con la frustración. También es cierto que los futbolistas suelen ser personas mucho más frágiles, con un ego de cristal. Cualquier cosa que les digas les afecta profundamente. Les duele mucho, y hoy en día, esto es confirmado, los futbolistas se la pasan mucho tiempo en internet revisando lo que la gente dice de ellos. Es como un vicio, navegan por diferentes redes sociales a ver lo que los hinchas están opinando. E incluso algunos se llegan a crear cuentas secundarias, identidades falsas para defenderse a sí mismos. Todo esto se los digo para que entendamos el estado en el que están los futbolistas actuales. Son cristalitos. Es por eso que hoy hablamos de los peores enojos que tuvieron algunos jugadores de nuestro fútbol con su propio equipo. Desde patear camisetas hasta enfrentarse directamente con sus fanáticos. Número 1. Fight. José Rivera, más conocido como El Tunche en Universitario de Deportes. Después de que la U perdiera uno de sus peores partidos en el año, todas las tribunas del Estadio Monumental empezaron a pifiar y a insultar no solo a los jugadores, sino también a los dirigentes. Gasto 360 al año para ser socio adherente. Hay gente como mi viejo que para reactivar el socio crema se gastó más de 1.000, 2.000, 3.000 soles. ¿Dónde está esa plata? Andrea Reina que no entra en el esquema táctico. ¿Para qué? Silvero ya no jugó. Tú no puedes tener un delantero que tenga 9 meses sin jugar. ¿Cuándo van a bajar las entradas para ver este espectáculo de porquería? Pero hubo un jugador que en el momento en el que salió estaba tan molesto, tan frustrado, que su primera reacción fue quitarse la camiseta, tirarla al piso y patearla. Ya se darán cuenta que patear la camiseta de tu equipo delante de tus hinchas no es la decisión más inteligente que puedes tomar, mucho menos en pleno 2026, donde todos en el estadio tienen un celular para grabar las cosas. El video del Tunche Rivera pateando su propia camiseta, faltando el respeto a los hinchas de la U y a su propio club, voló por internet. Las críticas fueron tantas que el equipo se vio obligado a sacar un comunicado diciendo que le iban a abrir un proceso disciplinario al Tunche por haber pateado la camiseta. Algo que creo que nunca se había hecho en el fútbol peruano. Para algunos puede que no sea algo tan grave. Él luego se excusó diciendo que estaba molesto, frustrado y pateó lo primero que vio, que en ese momento no estaba pensando claramente. Pero para otros, esto sí es algo grave porque es un ataque directo a uno de los símbolos más importantes, o tal vez el más importante que tiene un club, su camiseta, a la cual se supone tienes que defender, no hacerle daño. Para nuestro siguiente caso, el protagonista se llama Pablo Cepelini. Corría el año 2025. Alianza Lima estaba pasando por una mala racha. Universitario estaba por salir tricampeón y los ánimos de la hinchada estaban bastante calientes. Esto ocurrió el 6 de diciembre de 2025, después de que Alianza Lima empatara de local con Sporting Cristal y se quedaran eliminados en semifinales del torneo peruano. No solo viendo cómo la U volvía a levantar otro título, sino para colmo, viendo cómo sus jugadores no se entregaban al 100%. Pablo Cepelini, que no había participado en este partido y ya llevaba mucho tiempo siendo dejado de lado por el entrenador por su mal rendimiento y su bajo estado físico, no tuvo mejor idea cuando se retiraba del campo que encararse con la tribuna de Occidente y hacerles gestos obscenos. Según él, estaba molesto, fastidiado por todas las críticas que él creía que no se merecía, porque ni siquiera estaba jugando. El entrenador lo tenía borrado hace mucho tiempo, pero recordemos que Cepelini fue fichado como el 10 de Alianza Lima, el fichaje más importante de la temporada, y no rindió. Es normal que los hinchas estuvieran enojados con él. Luego de eso pidió perdón, lo invitaron a algunos programas de televisión para poder lavarle un poco la cara y que tuviera la oportunidad de disculparse con los hinchas. Lo hizo, pero la hinchada nunca lo perdonó. Ese gesto fue el que sentenció su salida de Alianza Lima. Era imposible que después de hacer eso Cepelini siguiera en el equipo. Los hinchas no lo querían, el entrenador tampoco, y la dirigencia mucho menos, se sentían decepcionados, tomando en cuenta todo el dinero que invirtieron con él, siendo uno de los jugadores mejor pagados del equipo. Pero no todo terminó ahí. Después de que pidiera perdón y de que lo echaran de Alianza Lima,
volvió al ataque, esta vez en sus redes, enfrentándose con los hinchas que todavía lo seguían criticando a pesar de que ya no estaba en el club, demostrando que sí es alguien con el ego muy frágil. Y seamos honestos, el fichaje de Cepelini por Alianza Lima fue uno de los grandes fracasos del 2025. No está para venir a hacerse el guapo con nadie, está para agachar la cabecita e irse despacito de vuelta a su casa. Sin embargo, aquella noche contra Sporting Cristal, esto no fue lo único que pasó. Paolo Guerrero también tuvo un pequeño, digamos, incidente con algunos hinchas. Mensaje para todos los que nos siguen y quieran buscar un lugar para demostrar cuánto saben de fútbol, y nosotros tenemos el espacio perfecto para hacerlo con total seguridad. Basta con decir que son patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League para que se convenzan. Te dan beneficios como tu fija asegurada, o sea que te devuelven la plata incluso si pierdes aplicando los términos y condiciones. Puedes usar el código ALEX365 para aprovechar todas las ventajas como ver partidos en vivo y claro, los superaumentos. Todos los detalles los encuentras abajo. Después de que Alianza se quedara eliminado contra Cristal, Guerrero, siendo el referente del equipo, criticado por mucha parte de la hinchada por su supuesto enfrentamiento con Hernán Barcos, una vez que Alianza perdió la definición por penales, Guerrero, cuando se estaba yendo, perdió un poco los papeles y discutió con los hinchas en Occidente. Esta no fue la primera ni la última vez que Guerrero tuvo un enfrentamiento con los hinchas de Alianza. Siempre fue muy criticado desde que llegó, pero en este partido sí perdió un poco más los papeles. Estaba frustrado, molesto, lo acababan de eliminar. Sin embargo, se le olvidó que ya es un jugador de más de 40 años y tendría que tener al menos algo de inteligencia emocional para no caer en ese tipo de provocaciones que al final son lo más normal del fútbol. Que los hinchas te reclamen por perder un partido es algo de todos los días. No puedes pisar el palito tan fácil, eres el capitán. Conociendo a Paolo Guerrero, sabemos que esta no es la primera vez que le pasó. En el pasado, cuando era jugador del Hamburgo, también tuvo un momento bastante tenso con un hincha en el incidente del botellazo, aunque eso pasó en Alemania hace más de 20 años. Sin embargo, hasta el día de hoy se le sigue recordando. Se siente como si en todo este tiempo Guerrero no hubiera cambiado tanto. Yo siempre lo consideré un jugador que no lidia muy bien con las críticas, y a la primera que tenga la oportunidad de sacar en cara algo y reclamarle a la hinchada, lo va a hacer. Lo hacía con la selección y obviamente también lo iba a hacer con Alianza Lima. En 2026 también hubo un pequeño incidente a inicios de año, cuando Guerrero se encaró un ratito con un hincha en el aeropuerto que lo llamó Paolín, en referencia a la imitación que le hacía Carlos Álvarez en el especial del humor, una imitación que a Paolo nunca le gustó. Déjeme en paz, no quiero hablar, no me destruyan, no, Paulín. Y en la primera que escuchó esa palabra, Paolín, como que se le activó un sistema de autodefensa y fue directamente a reclamar que no quiere que le llamen así. Este tipo es obvio, pero por supuesto. ¿Ah? Vamos. ¿Qué? Vamos. ¡Arriba Alianza! ¿Eres Paolo o no? Tranquilo. No fue algo grave, pero sí fue llamativo. Y para cerrar con Alianza, porque sí hay muchas veces que esto pasó en Alianza Lima, tenemos que ir con uno de los jugadores más odiados por la hinchada blanquiazul. Decir el nombre de Carlos Ascuez en el estadio de Alianza es señal de malos recuerdos, por aquel 2020 tan terrible, donde el jugador más criticado por mucho fue Carlos Ascuez, no solo por haber fallado el penal más importante del año, sino porque es el típico jugador que cuando te puede sacar algo en cara, lo hace. Pasó a la historia la imagen de Ascuez silenciando un estadio vacío, luego de haber marcado un gol que al final no sirvió para nada, solamente para seguir subiendo su ego. En este caso sí estamos haciendo trampa. Ascuez no se enfrentó a la hinchada, pero incluso sin que los hinchas estuvieran ahí porque no podían ir al estadio por culpa de la pandemia, Ascuez se acordó de ellos, los mandó a callar allá hasta sus casas y se creyó el héroe del partido. Está claro que cuando el año terminó, ningún hincha quería ver ni en pintura a Carlos Ascuez cerca de Alianza Lima, y desde entonces su nombre es sinónimo de uno de los momentos más bajos que tuvo Alianza Lima. Y cerrando la sección del día de hoy, un caso que ocurrió también el año pasado. Estamos hablando de Raúl Ruidíaz, el hijo pródigo de Universitario de Deportes. Muchos no lo quieren ni ver y muchos otros incluso piden su regreso.
Ruidíaz es hincha de la U y fue por muchos años el goleador del equipo. Regresó en más de una ocasión. Sin embargo, en los últimos tiempos su relación con la hinchada ha sido bastante mala. Sobre todo por lo que pasó el año pasado después del partido de la U contra Palmeiras, donde perdieron 4-0. Ruidíaz no tuvo mejor idea que subir una historia haciendo referencia al número 4 con una canción. Él dice que fue solo casualidad, que no era su intención burlarse del equipo o de la derrota. Se sabía que en esos tiempos Ruidíaz no se llevaba bien con la U ni con sus dirigentes. No regresó para el centenario y tampoco lo fueron a buscar. Estaban distanciados y en ese distanciamiento la gente a veces toma decisiones tontas. Tal vez por casualidad o porque de verdad quería burlarse de lo que le acababa de pasar al equipo del cual él es hincha, subió esa historia. La gente no se lo perdonó. Le cayó odio por todos lados. Ruidíaz pasó de ser ese delantero que todos querían que regrese para que se retire con el equipo de su vida, a ser un delantero que muchos no lo quieren volver a ver. No se lo perdonan. Sin embargo, el tiempo lo cura todo. Hoy en día muchos hinchas de la U ya no ven con tan malos ojos el regreso de Ruidíaz, sobre todo por el mal momento que viene pasando el equipo. Creen que lo necesitan. Y cada vez son más. Son muchos los momentos en los que los jugadores se molestaron con sus propios hinchas e hicieron cosas de las que luego se arrepintieron e incluso perdieron su trabajo por eso. Al final es lo importante, aprender de los errores. Algunos futbolistas lo hicieron y otros se negaron a hacerlo. En el fútbol pueden pasar muchos años, pero siempre habrá un hincha que te recuerde ese error que cometiste.